Hermanos, si nos queremos llenar de conocimiento, lo que vamos a hablar, las armas que nosotros vamos a tomar, los recursos que Dios nos ha tomado es de la palabra, ¿verdad? De la palabra, no con dichos. No, los dichos en alguna manera nos pueden ayudar, ¿verdad? Pero no vamos a estar predicando con dichos, ¿verdad? Pero es llenarnos de la palabra. Primero tenemos que estar seguros, ¿verdad?, de que esta palabra es inspirada por Dios, como ya lo encontramos en Timoteo. Pero aquí nos dice la palabra en el verso 20 del primer capítulo, dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. ¿Qué quiere decir esto? Que usted la puede entender, que Dios no le va a dar una profecía, ¿verdad? Como hay varias sectas que se levantan que dicen que Dios les habló en privado. La profecía nunca es de inspiración privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Esta palabra que nosotros tenemos ahora aquí no fue porque Pedro quiso escribirla o porque Pablo se les ocurrió, aunque en su momento el deseo de él fue escribir a las iglesias, ¿verdad? Pero acuérdense que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Entonces Él los motiva, el Espíritu Santo motiva a hacer las cosas. Ahora, gracias al mover del Espíritu Santo para que estos hombres escribieran, nosotros ahora tenemos esta bendición, este tesoro. La palabra es un tesoro para nuestra vida porque nos ayuda a madurar, a crecer y a permanecer en el Señor, a luchar contra las adversidades del enemigo, a saber que de quién vienen las situaciones difíciles y contra ello nos tomamos de la palabra, ¿verdad? Otra cosa que nosotros debemos de, que Pedro nos enseña, es en el capítulo 2, el verso 1, como les decía, que la advertencia contra los falsos maestros. Y dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Entonces acuérdense que cualquiera que traiga otro evangelio diferente sea anatema. Entonces nosotros tenemos que aquí Pedro nos advierte que entrarán falsos maestros. Pero en esta carta Pedro nos escribe que en la venida de Jesucristo traerá juicio. En el 3:8, bueno, ya lo leímos pero en el anterior dice: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Cuáles son los hombres impíos? Los que tuercen la palabra, los que hablan otra doctrina que no va de acuerdo a lo que ya nosotros tenemos aquí. Aquí encontramos un desafío que Pedro hace en el capítulo 3 del 14 para usted y para mí, para la iglesia en nuestros tiempos, que dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y ahí viene todo. Usted puede leerle desde el verso 14 hasta el verso 18, que dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora hasta el día de la eternidad. O sea, todo esto es conocimiento. Pedro nos motiva al conocimiento, porque a través del conocimiento, hermanos, a través del conocimiento nosotros vamos a poder discernir cuando viene y se nos habla palabras o falsas doctrinas, ¿verdad? Porque ya estamos.
No que alguien viene y de repente nos sale con una palabra que nosotros ni la hemos identificado y ya nunca, mejor cérrele, quieren los testigos de Jehová, cérrele. No quiero discutir, no, la palabra no se discute. Que salieron unos escritos, dicen, de Judas, no sé qué, por allá, y eso sí lo creen. Bueno, pero ahora teniendo usted conocimiento, no es para que usted se ponga a discutir. No, acuérdese que la palabra no es para discutir. La conocemos y con eso son armas o cosas que Dios nos ha dado, recursos que Dios nos ha dado para que estemos firmes. Pues es la espada del Espíritu. Ajá, exactamente. Para eso tenemos que emplear la palabra. Siempre hay un versículo para todo, y si no, un canto. Yo a los muchachos siempre les doy un versículo, siempre un versículo o un canto. Para todo hay que contestar con la palabra. Y vamos a ver cuánto adelantamos ya va a acabar el tiempo. ¿Cuánto falta ahí? 10. Bueno, vamos a ver si podemos ver la carta de Judas, que nada más es un capítulo, pero que tiene también bastante enseñanza. Judas, el que escribió esta carta es Judas, también el hermano del Señor, que nosotros lo encontramos no convertido, pero después ya se convirtió al Señor. Y aunque cuando se escribió esta carta, en el primer verso, no encuentro a Judas, se me fue. Aquí dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo. Jacobo era hermano del Señor, el que escribió Santiago, entonces Judas es hermano del Señor. Dice, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados en Jesucristo. Y en el verso 3 dice, amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación. Este era el propósito por el cual Judas quería escribir esta carta, pero al ya empezar a escribir, el tema cambió y empezó a exhortarles para contender, o sea, defender ardientemente por la fe. O sea, él dice aquí, ¿por qué? ¿Se acuerdan que en Pedro vimos que Pedro decía que habrá entre vosotros falsos maestros? Pero aquí, en el verso 4, ¿qué dice? Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Señor Dios y niegan a Dios, el único soberano, y nuestro Señor Jesucristo. O sea, mientras que Pedro está advirtiendo que habrá, aquí Judas dice que ya está dentro de la iglesia. Dice, porque algunos hombres han entrado, o sea, ya están ahí. Entonces aquí Judas nos está, aunque él se dio cuenta que ya estaba sucediendo esto, entonces en lugar de hablarles acerca de la común salvación, mejor los exhorto, tengan cuidado porque ya están ahí entre vosotros estos falsos maestros. Esta carta, cuando Judas le escribe, habla mucho acerca de la fe, y la fe él la usa como un sustento, algo que tiene que sustentar nuestra vida, ¿verdad? En el verso 3 dice, amados, bueno, ya vimos que la gracia, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis, o sea, aquí ya cambia, ¿verdad? Que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Entonces, Dios le ha encomendado a nosotros, nos ha dejado a nosotros un trabajo, un mandato que es para nosotros, que nosotros tenemos que defender. Dios nos ha encomendado a ustedes, a mí, el Evangelio, y nosotros tenemos que predicarlo. Y el predicarlo tenemos que defenderlo, porque dentro de las iglesias siempre habrá quien se meta, como el Señor Jesús nos advirtió, que dentro entrarían lobos rapaces vestidos de ovejas. Entonces habrá quienes entren muy dóciles como si fueran ovejas, pero son los que destruyen las iglesias.
¿verdad? Los saqueadores. Entonces tenemos que tener, son los que por culpa de ellos las iglesias se dividen, ¿verdad? Bueno, nosotros